Hola, mi nombre es Carlos Lombardi y soy el autor del texto Cine e Historia, pasados traumáticos en el lenguaje cinematográfico. Este libro nace de lo que fue la tesis con la que me licencié en la carrera de Historia este año, el 29 de febrero, en la Universidad Nacional del Comahue. Si bien yo tenía otro motivo de tesis antes del que fue realmente, ese cambio se debió a que en el último final de la materia hubo que hacer un trabajo, una monografía, y esa monografía versó sobre cine e historia a través de una película que se llama La llave de Sara. A partir de ahí el cambio fue total, de trabajar el tema de las TICs en las ciencias sociales, que fue el tema que me convocaba hasta ese momento. El trabajo me inclinó a pensar que tenía que hacerlo sobre el cine e historia. Desde ya que eso trae aparejado digamos, más complicaciones que el anterior trabajo, debido a que digamos, convocaba a dos disciplinas, a dos lenguajes que hablaban, digamos, en algún momento de algo en común, pero en realidad tenía que manejar esas dos disciplinas, esos dos campos, lo suficientemente bien como para poder relacionarlos. En principio fue totalmente una decisión a la que luego al abordarla me di cuenta que tenía que empezar desde el principio. Cuando empecé a ver profusamente películas a partir de las posibilidades que Internet me daba en función de descargarlas, descargar los clásicos y muchas películas que ya no estaban en circulación, también conseguirlas a través de Internet y comprarlas, eso me trajo, digamos, la posibilidad de ver profusamente, como decía, muchas películas, pero fui poco a poco acotando la temática, y muchas de esas películas se refieren, mejor dicho, a lo que es el Holocausto o la Shoah, o el genocidio perpetrado por los nazis sobre los judíos. Esto produjo que me interesara mucho por esas temáticas, no solamente por el tema del genocidio judío, sino también por los armenios en el principio del siglo en Turquía, el genocidio ruandés y el indonesio. Hay mucha filmografía respecto de esas temáticas, y yo había visto en forma fragmentada. Pero de la Shoah yo ya tenía dos o tres películas que me habían producido mucha curiosidad, mucho interés por ver cuestiones que tenían que ver con la historia. Y de hecho, justamente de esas tres nació esta tesis, que lo que produce es la relación entre cine y la historia, generando un tipo de análisis que pueda abordar esos productos cinematográficos utilizando herramientas propias de la historia. Esas herramientas serían la memoria, el testimonio, los documentos, el archivo, dibujos, cartas, todo lo que permite a un historiador particularmente reconstruir o ser útil para su trabajo de investigación, para convocar a un tiempo histórico determinado. Yo pude ver tres películas que voy a nombrar ahora y que después voy a describirlas una por una en síntesis. Una es La llave de Sara de Gillespie Packer-Brenner del 2010, la otra es Poklosie de Vladimir Pasikovsky del 2012, y la tercera es The Anslag de Fons Rademakers del año 86. Esas tres películas despertaron en mí un interés muy particular debido a lo que narraban sus historias y cómo se veían reflejadas en ellas esas herramientas que acabo de mencionar
más cuestiones que tienen que ver con los alcances que el lenguaje cinematográfico desde el punto de vista histórico permite pensar. La conmemoración, el no olvidar, el proponer y poner en primer plano en determinado tiempo histórico, y que justamente que el cine permita generar en los espectadores aquello que particularmente no conocen y que de repente a través del cine toman contacto. Siempre pensando en que el cine es una ficción. No necesariamente tiene que apegarse a cuestiones históricas. No es su naturaleza, no hay por qué debería hacerlo así. Es una necesidad o digamos, un recurso que un grupo de personas, donde lidera el director, puede echar mano en caso de que así lo requiera, ¿no? Hay muchísimas películas que sí, digamos, que han demostrado ese acercamiento o ese interés particular en adecuarse al relato cinematográfico, digamos, al relato de la historia. La relación entre cine y historia, como decía, lo genera a través de un análisis en donde aparecen esas herramientas que yo mencioné y que ahora le aportamos también esas películas cuyo interés particular es generar un adecuamiento a lo histórico para poder representarlo de una manera verosímil. Ese grupo de películas que yo mencioné tienen una traza en común, por supuesto, y la más importante tal vez, entre las otras, pero la que voy a destacar, es la actitud de los personajes de cada película por reconstruir un pasado de tono reciente, que invita a pensar en una generación o dos hacia atrás, por lo cual digamos, es muy cercano a aquel que trata de reconstruir ese pasado, con ese ayer, y aparte eso le permite hacer una de las funciones propias de la historia, que es transformar el presente a partir de ese acceso al pasado. Siempre el acceso al pasado permite pensar la realidad de una forma diferente. En este caso, lo importante es aclarar que, digamos, la puesta en valor del material cinematográfico está, en esta relación cine-historia, está a través de lo que hace el historiador. El historiador puede poner en valor el discurso cinematográfico y, digamos, incluirlo en su investigación de la manera en que, digamos, lo requiera, y pensarlo como un recurso para su trabajo. Como decía, los personajes centrales deben reconstruir ese pasado de tono traumático. Un pasado de tono traumático es una categoría que aparece con lo que sería la historia del presente. Nosotros estamos acostumbrados a una historia que es la historia clásica, la historia ortodoxa del final del siglo XIX, en donde el historiador debía separarse una cantidad de tiempo determinada de aquel evento, hecho o sucesos históricos que pretende pensar, cuando esos sucesos históricos ya han finalizado, por decir, han generado unas consecuencias y han, digamos, pasado el tiempo suficiente como para poder pensarlo y verlo desde el presente. Ahora, con la historia del presente, eso se pone en jaque, se pone en discusión. Es un campo que justamente trae aparejado esas diferencias metodológicas con la historia común, la historia más conocida por nosotros, en donde justamente el historiador, aquel que accede a ese pasado, aún ese pasado es parte de su acervo o su memoria, o tiene recuerdos sobre eso. Entonces ese acceso al pasado no es lo mismo que un acceso al siglo XVIII o al siglo XVII. La idea es que justamente
Este análisis provoca entonces la utilización de lo que sería la historia del presente o del pasado reciente y también la historia cultural. Este texto se enrola dentro de lo que es la historia cultural, dado que para este tipo de historia, para este tipo de campo historiográfico, el cine es un documento. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Burke, que era uno de los historiadores más conocidos y que más representativos y que fueron de los que más han estudiado este campo, junto con Burke, Solin, Ferro y Rosenthal. Se enrola Burke dentro de lo que es la nueva historia cultural. Para él, el cine es un documento. Ahora, si nosotros decimos, como antes, que el cine es ficción y no le importa particularmente ser fiel o verosímil a la hora de hablar sobre determinadas cuestiones o hechos históricos que está reflejando en su trama, la pregunta es ¿por qué podemos tomarlo como un documento? Bien, la idea es que si bien su trama o lo que trabaja el cine no es no trata de ser verosímil acerca de lo que pasó, es cierto que la constitución de ese objeto fílmico concreto tiene que ver con un tiempo determinado. Es la visión de un equipo en un momento determinado que también de repente importa traerlo en ese presente, en el presente que está construido el film o la película. Así que desde ese punto de vista material, muy concreto, muy objetivo, es un documento. Ahora, a través del lenguaje cinematográfico podemos encontrar la puesta en valor por un historiador de la otra parte, que vendría a ser la parte que narra, que cuenta, que trabaja, que representa ese filme, esa película, y que justamente podemos verlo en determinadas películas y en otras no. Cuando el cine le importa realmente mostrar a un pasado de un tono verosímil y se ajusta a cuestiones narrativas de la historia respecto de ese pasado, entonces ahí es cuando yo pongo en valor en el lenguaje cinematográfico un filme. Esa es una relación muy estrecha que se manifiesta justamente cuando la historia y el cine se interesan por el mismo tiempo histórico. Ahí es cuando más es cercano y es más fácil y más patente y más cristalino ver esa relación. La memoria es importante, el tema de la conmemoración es importante. Y entonces veremos representados en los films que yo convoco situaciones relacionadas con la memoria, con la conmemoración, los testigos, los testimonios, documentos, cartas, fotos, diarios, archivos, etc. Y sumado a este tema de la relación respecto al cine e historia, cuando se interesan por el mismo tiempo, a la puesta en valor del historiador respecto de ese lenguaje, a la historia cultural que nos permite ver al cine como un documento y a la historia del presente que nos permite involucrar la categoría del pasado traumático en el sentido de las sociedades que han tenido en su pasado reciente cuestiones relativas a un tipo de pasado difícil y complicado, violento, como muchas de las sociedades europeas y muchas sociedades en Latinoamérica, el cine rescata de alguna forma y con todos esos elementos podemos ponerlo en valor. Voy a presentar las películas que yo menciono y es dable mencionar también que esas películas, yo en el texto menciono que voy a hablar de ellas en toda su extensión, es decir, que puedo hablar desde el principio al final de cada película. Por ello aconsejo, antes de leer el texto, que se vean las películas. No solamente por el tema del final, sino porque se va a entender mucho mejor el análisis que yo propongo. Las tres películas entonces eran La llave de Sara de Gilles Packer Bennell del 2010,
donde narra la vida de la periodista Julia Harmon. Por supuesto, todo esto es ficcional, pero no el evento que se desarrolla o que es el disparador de esta historia. La periodista Julia Harmon, de origen estadounidense, vive en París y debe realizar un artículo a los 70 años de la redada de invierno ocurrida en esa ciudad entre el 16 y 17 de julio de 1942, cuando miles de judíos franceses fueron deportados a los campos de concentración en Francia ocupada. Julia, investigando para escribir su artículo, descubre un secreto familiar celosamente guardado que tiene relación a esa redada y une ese trágico suceso con la familia de su esposo. La existencia de un posible sobreviviente de aquel hecho, una mujer llamada Sara, en ese tiempo era una niña, es el motivo para que Julia pierda el interés en hacer ese artículo conmemorativo del hecho de la redada de invierno y se dedique a la tarea de tratar de saber qué pasó con Sara. La segunda película es Poklosie, de 2012, de Vladimir Pasikowski, que narra cómo Franciszek Kalina, un polaco que emigró de Polonia a los Estados Unidos de muy joven, vuelve a Górodka, que es el nombre ficcional de una verdadera, donde ocurrió, digamos, estos hechos que fueron verdad, ocurrieron en Polonia, en Szczytbán. Esa villa, Górodka, que vendría a ser el nombre, como decía, ficticio de un lugar, una locación verdadera en Polonia, vuelve a ver a su hermano, que en apariencia se había vuelto loco. El hermano lo que estaba haciendo era recuperando lápidas robadas de un cementerio judío, pero poniendo dinero en su bolsillo y poniendo en peligro la granja familiar, por eso vuelve el hermano. Y al principio, bueno, el hermano mayor, Franciszek, no entiende porque yo sé que es el hermano menor, está en esa actitud. Y él le dice que se había dado cuenta de eso y que era una actitud ética de parte de él tratar de solucionar, o mejor dicho, corregir eso que pasó en el pasado a través del rescate de las lápidas. En principio, bueno, esa situación no aparece, y cuando Franciszek va a pedir un crédito para tratar de recuperar la granja debido a las grandes pérdidas de dinero que produjo su hermano comprando las lápidas, se da cuenta de que los papeles de esa granja, herencia directa de su padre, no estaban del todo claros. En el archivo encuentra justamente refrenda eso legalmente, y se da cuenta de que hay un secreto que la aldea está guardando celosamente. Tanto La llave de Sara como esta película, como la Poklosie, salen de textos, y la tercera que voy a nombrar también. En principio la primera, la llave de Sara, sale de una novela. La segunda, Poklosie, sale de un ensayo de J.T. Gross, un sociólogo que en 2001, cuenta una verdadera historia respecto de los polacos con respecto al genocidio judío. La tercera película es de Anzac, de von Rademacher, que describe la vida de Anton Sedgwick, sobreviviente de la represalia nazi por la muerte de un colaboracionista holandés en Haarlem, Holanda. A partir del 1 de enero de este año es Países Bajos. El nombre de ese país cambió. Anton era el más pequeño de la familia, y bueno, cuando el atentado se produce, los alemanes, como tenían esa costumbre, esa norma de venganza, a partir de cuando alguna resistencia de algún país mataba a alguno de los suyos, ellos mataban 10 civiles, cualquiera. Elegían 10 civiles y los mataban como represalia por el asesinato de uno de ellos. Si era un oficial, más todavía también. Bueno, las películas tratan acontecimientos que se relacionan íntimamente con los personajes principales, que involucran justamente generaciones anteriores a ellos. Desde el tiempo del presente de cada film se puede observar esa relación con el pasado reciente, donde se entrecruzan elementos de experiencia y procesos abiertos que requieren una resolución. Es decir, cada personaje necesita de alguna forma acceder al pasado. Ese pasado tiene que ver con el genocidio y por supuesto que ese acceso al pasado resuelve o cambia o
enriquece la perspectiva de la visión respecto a la realidad del presente. En los tres casos es diferente. En la llave de Sara hay un acceso al pasado a través de una investigación que se profundiza, y esa profundización produce una repentina identificación con ese pasado, que es el caso de Julia Harmon, que investigando a lo que fue la Redada de Invierno encuentra una historia, y en esa historia está relacionada la familia de su esposo, o sea que la historia que estaba estudiando de repente es su propia historia a través de la familia de su esposo. La segunda es la de Proclosi, donde uno de los hermanos y finalmente los dos tratan de averiguar qué es lo que pasó, dado por una circunstancia que excede, digamos, a la lógica, que es la del hermano recogiendo las lápidas, tratando de reparar un error que ni siquiera era de él, pero que él consideraba éticamente insoportable. Y ahí encuentran una historia que no conocían y que estaban, ajenos, a pesar de que era su propia historia. Y por último, de Anslag, en donde Anton no quiere de ninguna manera tener acceso a ese pasado, sin embargo, ese pasado se acerca a través de las personas y lo interpela en forma involuntaria por parte de él. Él no quiere enterarse, pero termina enterándose. Y a su vez busca justamente, o mejor dicho, se encuentra con la solución de ese pasado traumático que tenía, y le permite liberarse de algo que no lo dejaba vivir para adelante. Por lo tanto, yo diría que el cine, en este caso, o el interés de mi trabajo, es que el cine es un tipo de discurso que, cuando se interesa en dotar de un mayor grado de adecuación a la realidad a su relato, puede constituir otra forma de narración al punto de ser puesto en valor por el historiador, que es lo que venía yo hablando, y de esta manera contribuir a complementar su trabajo. Además, propone una recreación de acontecimientos que no pueden recogerse por vías habituales a la reconstrucción documental, y permite sumar una nueva dimensión a un momento histórico determinado. Es importante destacar el aporte que puede hacer a la transmisión de la memoria y cómo puede ser utilizado como elemento de conmemoración. Entonces, acá en mi trabajo importa justamente cuando el cine trata de dotar de mayor adecuación a la realidad el relato que está tratando de hacer, y que es otra forma de narración que puede enriquecer a la narración historiográfica, que es narrativa y es escrita. Es otra forma de poderlo, pero eso siempre pensando en que el historiador es el que pone en valor el discurso cinematográfico, ¿no? Ese es el interés, pero también está el interés de problematizar la relación cine-historia en su relación, y en cómo se pueden percibir en los filmes ciertos acontecimientos, y también de qué manera se puede establecer relación entre los hechos representados y su recreación a través del cine. No es parte, del texto analizar los filmes cuestiones que son particulares y propias de la cinematografía, que son los elementos narrativos propios, como la dirección, la fotografía, la música, la edición y el guión. Eso es parte de una cuestión cinematográfica, sino que yo trabajo desde lo que es la historia. Por eso las herramientas, por eso las categorías, y por eso el análisis que se produce es un análisis respecto desde la historia de los acontecimientos que se producen en los filmes y aquellas cosas que tratan de representar, y inclusive de la representación en las tres películas del acceso al pasado por parte de alguien que no es un historiador, particularmente ninguno de los tres personajes lo es, pero ciertamente ese acceso al pasado lo hacen a través de un utillaje, de herramientas propias del historiador, y de un acceso que es natural en las personas, en el hombre desde los siglos que hemos estado sobre la Tierra, que es el acceso al pasado, a recordar ese pasado a través de los vestigios, de las huellas, de aquellos documentos, cartas, o de todo aquello que nos podemos echar mano para recordar, representar, saber, de alguna forma,
algunos aspectos de aquello que fue de lo que sucedió. Y claro, el cine siempre es un espectáculo que generalmente se lo ha asociado al entretenimiento, de hecho es una de sus causas más importantes. Pero cuando las películas quedan en manos de los historiadores puede ser un objeto de estudio o un recurso complementario para la actividad que desarrolla. Sin embargo, no ha de finalizar ahí la utilización del cine como una posible herramienta para llevar a cabo una representación del pasado. En este caso, Mar Ferro habla como que el cine es un agente de la historia. El cine genera opinión, genera una contracultura, es una expresión artística y por eso incide en el desarrollo de las sociedades. Rosenthal va a mencionar sobre la forma de que puede ser una escritura fílmica de la historia, y es ahí una de las cuestiones más importantes, ¿no? Es decir, ¿se puede hacer historia con el cine? Bueno, en este caso, mi trabajo no es particularmente eso, sino el trabajo que se puede poner del investigador, del historiador, que puede poner en valor el lenguaje cinematográfico y utilizarlo como un recurso para su investigación. Desde ese punto de vista, yo estoy completamente convencido de esa posibilidad. Si va a ser posible mañana escribir fílmicamente, será algo que será para ver en el futuro, mientras que en estos momentos lo importante es el recurso o el historiador ejando mano de la cinematografía como documento expresado a través de, por ejemplo, la historia cultural que ya mencioné anteriormente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, de una frase que me gusta, que es la confusión en la utilización de esta perspectiva que yo hablo acerca de la historia y el cine, es una de las causas, entre otras muchas, del descrédito que ha tenido este tipo de vinculación con los historiadores, porque los historiadores han olvidado que se encontraban ante películas cuando trataban de congeniar el cine y la historia, cómo el cine puede en ciertos momentos adecuarse o es de su interés representar en sus escenas ciertas dosis de verosimilitud como para relacionarse o estar en sintonía con los trabajos historiográficos acerca de ese hecho. Por eso es importante destacar que el cine del cual yo hablo es un cine en el cual el interés es el mismo tiempo que el de un texto o de la historiografía que trabaja sobre ese mismo hecho. Entonces ahí se entrecruzan y están muy cerca sus discursos. El que habla sobre el discurso, y para ir cerrando ya un poco esto, el discurso del cine es algo que trabajó Christian Metz, que fue un semiólogo, y que en los 60 y los 70 desarrolló ampliamente lo que significa el lenguaje del cine, y mencionando que es un lenguaje más, no es un habla, porque no hay forma de entablar un diálogo, sino que es solamente en un sentido, pero que así como la escultura, como la pintura, como la danza, como la música puede ser un lenguaje, el cine también lo puede ser, de hecho lo es. Y este libro, como decía, está enrolado en la historia cultural por el hecho justamente de poder trabajar al cine como un documento. Y para ir cerrando, de lo expresado se desprende la importancia, del trabajo de Christian Metz por el tema del lenguaje, pero también están incluidos los otros cuatro que yo mencioné: Burke, Sorlin, Rosenthal, y también la idea de que posteriormente a ellos hay muchísimos autores, de muchas nacionalidades, que han abrevado en las aguas de la medicina de historia y han profundizado en cada una de ellas
respecto de lo que es el discurso cinematográfico con el discurso historiográfico, con la historia. Y entonces el cine desde su propio discurso puede representar acontecimientos pasados y el historiador tiene la posibilidad de darle un determinado valor enunciativo. Entonces el cine puede representar un recurso complementario de acceso al pasado según el historiador ponga en valor su contenido. Al igual que una carta, una foto, un cuadro, etcétera, etcétera. El cine desde su propio discurso puede representar acontecimientos del pasado y el historiador tiene la posibilidad de utilizarlos. Algunos de los conceptos, y eso es lo que ya mencioné hace unos minutos atrás, como memoria, olvido, testimonio, relato, recuerdo, pasado traumático, conmemoración y testigo, operan en diferentes partes de la trama de las películas y de cada uno de los filmes de ese corpus que yo elegí, que son esos 3 filmes. Son categorías indispensables que destacan en el análisis de cada una de las películas con diferentes intensidades a las cuales yo hice mención respecto de cada una de las películas. El cine es un medio de conmemoración y también para recordar. Permite poner de nuevo en valor los acontecimientos acaecidos o pasados y a través de los filmes volver a tomar contacto con ellos. Los límites del cine y la historia, por lo tanto, se estrechan, ¿no? Incluso se invaden mutuamente, sin por ello perder sus particulares diferencias y modalidades, porque son discursos totalmente distintos, con intereses totalmente distintos, con límites totalmente distintos. Por eso son puntos de encuentro en donde coinciden y en donde ese coincidir está destacado en forma de el análisis, las categorías, el tipo de historia, el tipo de filme y los autores que van sosteniendo con sus categorías, sus análisis, los fundamentos para sostener el análisis que yo estoy brindando. De hecho, el cine es la suma de varias artes que mancomunadas dan como resultado el producto cinematográfico a través de un grupo de profesionales. Por lo tanto, el cine es representación de los intereses epocales de la sociedad a través de un grupo de personas que lo convocan, lo resuelven, lo manifiestan, lo concretan por determinados y diversos intereses, lo cual propone resultados concretos en la sociedad, haciéndose eco de ese fin o de esa manifestación artística. Por supuesto que hay diferentes tipos de cine y diferentes incidencias de esos productos. Justamente yo me acoto a determinadas películas que se están interesando por determinado tiempo histórico, en determinadas circunstancias, bajo ciertas condiciones, para poder formar un corpus y tener un conjunto homogéneo de películas entre sí y heterogéneas cada uno a su interior, porque están constituidos por montones de tramas. El cine, por lo pronto, vamos a cerrar estos 40 minutos que me han ofrecido tan gentilmente, y voy a cerrar con la última frase de mi texto, que dice que el cine no es la suma de las artes, ni mucho menos, y no es más importante que otras expresiones artísticas humanas. Es parte de la cultura de la humanidad y su manera de comunicar tiene relación con nuestros más caros sentidos, la vista y la audición. Quizás el cine, en el futuro, le sume los otros 3 sentidos restantes. Quisiera estar allí, y vivir ese tiempo para volver a escribir el libro y actualizarlo respecto a los alcances que el cine y la historia pueden decir del pasado. Cada uno por su lado, o como he querido hacer aquí, entreverando sus naturalezas y descubriendo cuánto se pueden potenciar uno al otro cuando ambos hablan del mismo tiempo. Ese es el cierre del texto. Y bueno, el que quiera comunicarse conmigo para comentar algo respecto del texto o intercambiar opiniones acerca de ello, mi correo es carloseduardolombardi@gmail.com. Espero ahí sus noticias. Desde ya agradezco a la Secretaría de Cultura
de la ciudad de Cipolletti a cargo de Jorge Onofre y todo su equipo de cultura, las posibilidades que me han dado para desarrollar este video explicativo de mi trabajo, que es Cine Historia, pasados traumáticos en el lenguaje cinematográfico. Gracias y hasta pronto.